Bendito el nombre del Señor, déselo fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo muy especial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han gozado en estos últimos días? ¿Cuántos están gozando en estos últimos días? Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a irnos directamente a la palabra del Señor. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26. ¿Amén? Sí, versículo 26. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí porque hemos venido dispuestos, Señor, y hemos preparado de antemano nuestras mentes y nuestros corazones para ser instruidos por tu Espíritu Santo. Señor, danos entendimiento y danos inteligencia y danos sabiduría y comprensión plena de tu palabra para discernir el propósito de ella en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre en medio nuestro. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Porque en el contexto donde el Salmo 5, en el último versículo del Salmo 5, nos habla de la bendición del justo y nos habla de que Dios precisamente nos protege con su favor, nos guarda con su favor. Es un escudo alrededor de nosotros con su favor. Después de describir obviamente en el Salmo 5 todas unas conductas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y después de describirlas y de ponerlas bien en claro, entonces termina precisamente este Salmo con esta promesa y esta garantía de protección para todos aquellos que desechan esas conductas que Dios censura. Amén. Sin embargo, cuando entramos aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, y leemos estos versos que son por todos conocidos, toda la cristiandad conoce Mateo 26, versículo 26, ¿ok? Porque sobre esta base es sobre la cual descansa una celebración que nosotros acabamos de participar. ¿Cuántos dicen amén? Que es la cena del Señor, amén. Y al participar de la cena del Señor, lo hacemos muchas veces mes tras mes como un recordatorio y un anuncio. Y hacer un recordatorio y un anuncio puede que en el momento nosotros no discernamos qué significa realmente el pan y el vino. Pero esta noche vamos a hablar fundamentalmente del pan. ¿Y por qué tenemos que hablar del pan? Porque resulta ser que a lo largo de la palabra del Señor, desde el capítulo 3 de Génesis, Dios menciona el pan. Y todo gira espiritualmente, singularmente sobre el pan y su simbolismo. Lo que representa el pan físico para el ser humano es la vida, es la alimentación, es la nutrición. Ahora, el pan del Antiguo Testamento y el pan del Nuevo Testamento no es similar al molde de pan que usted y yo compramos en la tienda y en el supermercado. No es el pan blanco, escuálido, que tenemos que comernos hasta 10 rebanadas para sentirnos satisfechos. ¿Ok? No se trata de ese pan. El plan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es un plan diferente, hecho por un grano de trigo, y no solamente el trigo era el cereal fundamental del pan, también estaba la cebada, también estaba la avena, etcétera, etcétera.
así habían distintos cereales que eran la base del pan. Lo cierto es que el pan del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde el punto de vista nutricional, tenía más nutrientes que el pan que nosotros comemos hoy en día. Amén. De hecho, para poder alimentarnos de un buen pan tenemos que invertir bastante dinero. ¿Ok? Para poder comprar, y por eso hay algunos que en las dietas compran pan integral, etcétera, 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 para sentirse más satisfechos y que no se les infle la panza. ¿Ok? Bueno, esto no era lo que pasaba en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, toda la sociedad del Antiguo y el Nuevo Testamento giraba en torno al pan como la principal fuente de alimentos. Y eso es fundamental porque también desde el punto de vista espiritual, cuando Dios se dirige a su pueblo y cuando Dios muestra su favor para con su pueblo, también lo manifiesta precisamente sobre el pan. Entonces el pan tiene un simbolismo físico, orgánico, pero también tiene un simbolismo espiritual. Y ese simbolismo espiritual es muy superior al simbolismo físico, pero parte de un simbolismo físico para que nosotros los seres humanos podamos comprender la dimensión en que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hacer esta introducción para comprender lo que ocurrió aquí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Por esa razón nos vamos a ir directamente al capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 19 del capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Ok? El libro de Génesis ya todos sabemos que es el primer libro de la Biblia. ¿Ok? En el libro de Génesis, cuando Dios juzga al hombre, cuando Dios le habla al hombre, le dice una serie de situaciones, en el versículo 19 le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay un detalle que todavía hasta el día de hoy los teólogos, cristianos y rabinos, cristianos y judíos, todavía siguen discutiendo. En el versículo 19 todavía el hombre está en el Edén. El hombre está así en una conversación directa con Dios, donde Dios le está interpelando y está tomando cartas en el asunto con respecto a lo que ocurrió en el Edén, entre el hombre, la mujer y la serpiente. Y Dios está dictándole ahí una serie de sentencias que van a permanecer y de las cuales nosotros fuimos liberados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues bien, en medio de esa sentencia y en medio de después de decir al hombre que será maldita la tierra por tu causa, le dice al hombre que va a comer de a partir de ahora, el pan lo va a tener que comer con el sudor de su frente. Pero usted sabe lo que es el pan. El pan tú no puedes sembrar un árbol de pan. Usted simplemente tiene que sembrar un cereal, tiene que esperar que ese cereal crezca y se vuelva una espiga y esté maduro y esté preparado. Luego tiene usted que cortarlo y cosecharlo, tiene que llevárselo consigo, tiene que empezar a espigarlo y tiene que empezar a molerlo para luego transformarlo en un polvo al cual usted le va a añadir agua y después que le añade agua tiene que preparar un fogón o tiene que tener un horno para después que salga del horno y se enfríe, usted se lo pueda comer. Así que hermanos, ¿se imaginan que esto esté ocurriendo en el Edén? Definitivamente eso no ocurría en el Edén. Pero ¿por qué Dios se lo menciona al hombre? Porque Dios le está hablando al hombre de manera profética y le está diciendo al hombre cuál es tu sentencia. Ahora para poder alimentarte y poder alimentarte bien, ahora te va a costar, porque mientras estabas en el Edén te alimentabas de manera sencilla y recibías todos los nutrientes que requería para mantenerte de pie. Pero ahora por consecuencia de tu pecado, ahora te va a costar sacar de la tierra y de los frutos de la tierra, extraer los nutrientes que tú necesitas para poder seguir viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es interesante porque antes de que Dios le habla de esa manera al hombre, más adelante la palabra del Señor en el libro de Éxodo nos muestra algo totalmente fantástico. Nos muestra dos situaciones. La situación de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto y la noche en que el pueblo tenía que salir de la esclavitud de Egipto. Le dice en esa noche que el ángel de la muerte pasará y que para evitar que eso tienen que sacrificar un cordero.
Pero no solamente tienen que sacrificar un cordero y tomar la sangre y ponerlo en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Tienen que comer hierbas amargas. Pero aparte de comer hierbas amargas, tienen que preparar un pan rápidamente y sin levadura. No hay tiempo para dejar leudar el pan. No es como aquí que usted agarra la masa de harina y le echa la levadura y la hace la noche anterior para que se pueda fermentar y en la mañana pueda sacar la masa y hacer sus hojaldes. No había tiempo para hacer eso. No había tiempo para que el pan se pudiese inflar. Así que tenían que comérselo inmediatamente. Es decir, tenían que agarrar la harina y tenían que agarrar agua y preparar inmediatamente el pan, asarlo de una vez y comérselo porque tenían que salir rápidamente. Por eso el pan de la Pascua hebrea representa la liberación del pueblo de Israel. La rapidez y la fuerza con que Dios liberaría al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y que ellos tendrían que recordar de qué manera tenían que hacerlo. Y hasta el día de hoy ellos siguen celebrando la Pascua comiendo pan sin levadura. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante que lo tengamos presente porque ese pan lo tuvieron que preparar ellos mientras estaban en la esclavitud. Pero cuando fueron al desierto, no llevaban harina para hacer pan. Cuando fueron al desierto, Dios los tuvo que alimentar con pan del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios le tuvo que dar a su pueblo en el desierto un pan que venía del cielo para que ellos pudieran recibir el sustento. Es decir, que el pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto no tenía que esforzarse por sembrar porque no había tiempo para sembrar. No podían quedarse estacionados para poder sembrar trigo o sembrar cebada, esperar que creciera, hacer la cosecha y todo el procedimiento que dijimos anteriormente. No había tiempo porque ellos tenían que avanzar. Ellos tenían que seguir caminando. Y para que pudieran avanzar y seguir caminando, Dios asumió la responsabilidad de darles un pan celestial para sustentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos enseña, esa situación nos enseña a nosotros que al final, a pesar de la sentencia que Dios le da a Adán, Dios que es soberano, rompe la sentencia cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto. Porque Él es soberano y Él decide, mi pueblo no va a sudar ni va a comer con el sudor de su frente, porque me han sido obedientes y es un pueblo elegido, así que yo lo sustentaré. ¿Cuántos dicen amén? Y guarda esta enseñanza allí, porque Dios rompe las leyes a favor de un pueblo que le obedece. Dios rompe sus propias leyes a favor de un pueblo que le obedece, que le sigue, que le atiende, que le escucha y que sigue sus ordenanzas. Y esto es importante porque eso nos dice por qué cuando David escribe que Dios es un escudo alrededor del justo y lo cubre precisamente con su favor, es porque eso sigue obrando también en el día de hoy sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es para que tú y yo comprendamos lo que va a representar y lo que representaría Cristo y lo que representa Cristo en nuestra vida. Que cuando Cristo está en nuestra vida y nosotros nos disponemos a seguirlo, a obedecer la palabra, tenemos la certeza de que quien nos sustentará, quien nos prosperará, quien nos cuidará, será el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, le tuvo que hablar al pueblo judío y le dije, yo soy el pan que descendió del cielo. No les dijo, le dijo, sus padres comieron el maná, pero tuvieron hambre y murieron. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y el que comiere de mi carne no morirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo nos muestra a nosotros que nosotros, el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, tenemos un alimento que no pueden comer los demás. Tenemos un alimento que viene del cielo, un alimento que nos nutre espiritualmente, que nos nutre físicamente, que nos sostiene, que nos sustenta y que es la garantía de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros vemos la historia y seguimos en recorriendo la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que Dios cuida de su pueblo. Pero Dios cuida de un pueblo que se mueve en el espíritu profético. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida de un pueblo que se mueve en el espíritu profético. ¿Por qué razón? Por una razón especial.
El pueblo que se mueve en el espíritu profético no solamente está andando en el presente, está andando en el presente porque ya conoce el futuro que Dios tiene por delante. Se prepara en el presente para recibir lo que Dios tiene por delante. No es un pueblo que camina a ciega, no es un pueblo que camina sin entendimiento, es un pueblo que camina con entendimiento y con pleno conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dirá, pero pastor, usted lo está diciendo porque la pastora es una profeta. No, lo estoy diciendo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Elías le da a Acab la profecía, Elías se va. Y Elías es sustentado cerca del Jordán, va al arroyo de Querit. Y en el arroyo de Querit tomaba agua. Pero durante ese tiempo, Dios envió cuervos. ¿Y qué llevaban los cuervos? Pan y carne. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué? Porque el desafío que tenía Elías muy adelante era muy demandante de fuerza y capacidad. Y necesitaba ser sustentado para renovar sus fuerzas corporales y fortalecer su fe por la demanda que iba a tener más adelante en el tiempo. Por eso, cuando uno sabe que está viviendo bajo un tiempo profético, uno debe saber que Dios siempre va a buscar alimentarlo. Y lo va a alimentar a través de su palabra. Y lo va a alimentar físicamente porque Dios tiene que prepararnos para lo que tenemos por delante. Porque tenemos que luchar espiritualmente, pero con estos cuerpos mortales. La sustentación de Elías nos enseña ambas cosas. El poder sobrenatural de Dios para sustentar al profeta, manifestado en que un cuervo, un animal inmundo según la ley de Moisés, fuera el que le proveyera a Elías de los dos elementos que lo iban a nutrir físicamente para lo que le quedaba del ministerio profético terrenal. Y para eso era necesario que Elías los comprendiese. Y eso nos dice a nosotros que nosotros tampoco podemos descuidar nuestra alimentación. Eso nos dice a nosotros que tampoco nosotros podemos decir, porque voy a servir al Señor, voy a ayunar 40 días y 40 noches. Hermano, si usted no se llama Moisés, ni se llama Jesucristo, usted nadie lo ha mandado a ayunar 40 días y 40 noches. Aleluya. Entonces eso significa que lo que nosotros tenemos que hacer es tener una buena mayordomía de nuestra salud. Una buena alimentación. Pero Dios sabía que muchos iban a dudar de que Dios sustenta a un pueblo que se mueve en el espíritu profético. Y como Dios sabía que iban a durar, en el capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel, Dios se pone en la vestidura de panadero. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 4 se pone la vestidura de panadero y le dice a Ezequiel, vamos a irnos a Ezequiel porque tenemos que leer la palabra, porque si no leemos la palabra inmediatamente empezamos a, él me está echando cuento, esto es fantasía, no puede ser posible. Dios panadero, ¿en qué momento dice Jehová panadero? De los nombres de Jehová, ninguno se menciona con ese sentido. Ezequiel 4, versículo 9. En Ezequiel 4, versículo 9, Dios se convierte en panadero para el profeta Ezequiel. Y le dice Ezequiel, y tú toma para ti, Ezequiel, trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. ¿Dios se mete en esos detalles? Hermano, sí se mete en esos detalles. Aquí lo estamos leyendo, Dios se mete en esos detalles. Porque Dios sabe que el tiempo profético necesita fortaleza. El ayuno nos prepara para entrar, pero cuando ya entramos necesitamos el sustento y la alimentación correcta. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios le dice a Ezequiel, el tiempo que viene, Ezequiel, va a ser duro. Tú te vas a alimentar de esta manera, pero le vas a enseñar al pueblo, ahora viene la profecía para Israel, cómo ellos se van a alimentar por su desobediencia y por su pecado.
Tú te vas a nutrir bien porque tú eres el profeta y tienes que llevar la palabra y tienes que estar fuerte para hacerle frente a un pueblo de dura cerviz. Pero ellos se van a alimentar con pan de cebada. Y tú vas a tener que comer el pan de cebada para mostrarles a ellos cómo se van a alimentar. Y lo van a hornear con excremento humano. Y Ezequiel dijo, un momento, Señor, ya se te fue la mano. No. Yo no he comido nada inmundo, Señor. Nada inmundo he comido. ¿Cómo tú me vas a poner esto? Y Dios, porque nuestro Dios a veces parece bromista. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo a Ezequiel, de acuerdo, Ezequiel. Bueno, no va a ser excremento humano. Va a ser excremento de ganado, pues. Pero van a comerlo para que el pueblo sepa que mientras el profeta es sustentado por Dios, por la sabiduría de Dios, el pueblo desobediente que no atiende a la profecía va a tener que pasar trabajo por la inmundicia como ha vivido y como ha caminado. Aleluya. Se lo estoy parafraseando porque, no, pero se los voy a leer porque Dios es más claro y más directo en este sentido. Me dijo luego, versículo 16, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ahora sabemos por qué los judíos no permiten que los hombres menores de 30 años lean el libro de Ezequiel. Porque el libro de Ezequiel nos muestra con claridad el tiempo profético. Y el tiempo profético Dios lo demuestra. Yo le estoy dando al profeta y a quienes creen en la palabra del profeta cómo sustentarse en este tiempo profético. Pero los que no escuchan la palabra profética se sustentarán como a ellos les parece o como a ellos les da la gana. Pero el resultado de su falta de obediencia y su falta de atención va a ser precisamente la calamidad. Pero el profeta permanecerá firme. Y quien escuche la voz del profeta permanecerá firme. ¿Cuántos dicen amén? Actuará con sabiduría porque ha actuado con obediencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que Pablo dice, no fui rebelde a la visión. ¿Por qué lo decía? Porque él sabía perfectamente lo que la palabra enseñaba. Que uno no puede ser rebelde a la visión que Dios da para una casa, para una comunidad, para un grupo de personas, para una familia, para una persona. Uno no puede ser rebelde, uno debe ser obediente. Aleluya. Y tiene que tener una obediencia basada en una sabiduría humana, como la sabiduría humana de la sierva de Amán. Cuando el profeta Eliseo le dice a Amán que se sumerja en el río Jordán, la queja de Amán era, ven acá, hay tantos ríos en Babilonia, mejores que el río Jordán, cristalinos como el río Jordán, de aguas frescas, mejores que el río Jordán, ni más grandes y mejores instalaciones para poder disfrutar del agua de esos ríos. Y este me manda a que me bañe en el río Jordán, la charca esa. Y la sirvienta le dijo, Señor, ¿qué pierdes obedeciendo lo que dice el hombre de Dios? ¿Qué pierdes? Dime qué pierdes si lo obedeces. ¿Qué pierdes si te zambulles 7 veces? Dime qué pierdes. Dije, no, tienes razón, no pierdo nada. Entonces se zambulló. Pero cuando se zambulló y obedeció al profeta, entonces supo que ganó. Ganó su sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que actuar frente a la profecía. Porque la podemos cuestionar, podemos dudar de ella. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué perdemos si la obedecemos? ¿Qué perdía Ezequiel comiendo un pan súper nutritivo? ¿Qué perdía? No perdía nada. Ganaba mucho. Porque eso es obediencia y discernimiento. Porque el discernimiento y la obediencia tienen que ir aparejados. Por cuanto discierno, obedezco conforme al discernimiento que me da el Espíritu y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor.
Y esto ocurre y eso acontece porque nosotros en Jesucristo, Imperio de Vida, estamos viviendo un tiempo profético. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos atravesando un tiempo profético. Cuando nuestro Señor Jesucristo celebra la cena con sus discípulos, ¿qué estaba celebrando? Estaba celebrando la Pascua hebrea. Estaba celebrando el Pesá. El pan que estaba partiendo era el pan sin levadura, que comen los hebreos hasta el día de hoy en la celebración de su Pascua. Y estaba partiendo, pero estaba haciendo nuevas todas las cosas. Estaba creando todas las cosas. Estaba haciéndolo porque estaba surgiendo y estaba sellando un nuevo pacto para una nueva generación. Para no un pueblo hecho de una sola etnia, sino para un pueblo hecho de todas las naciones. Ese pueblo sería llamado la iglesia hasta el día de hoy. Y sigue siendo llamada la iglesia. Y ese pan que nos alimenta a nosotros es el pan que hace que la naturaleza divina se mueva y surja en nosotros. Por eso nosotros hemos venido a hacer una nueva creación en Cristo Jesús. Todo esto no hubiese sido posible si Cristo Jesús no hubiese hecho lo que hizo esa noche con sus discípulos, con los apóstoles. Todo esto no hubiese acontecido si esos pasos no se hubiesen dado. Porque Cristo Jesús conocía el simbolismo de lo que representa el pan. Por eso se presentó al pueblo como yo soy el pan de vida. Para que el pueblo supiese que ahora llegaba el momento en que iban a recibir no un maná que iba a caerles del cielo, sino la palabra hecha hombre que iba a penetrar en sus mentes y en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el pan del que estamos hablando, la palabra del Señor, que nosotros nos comemos y debemos comernos todos los días, porque es lo que nutre nuestra alma y nuestro espíritu. Es la que nos prepara para ver con claridad lo que ocurre en el mundo terrenal y en el mundo corporal, que nos indica lo que debemos hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Es eso lo que nosotros necesitamos y es eso lo que Cristo Jesús quiso legarnos. Por eso cuando uno va a la Santa Cena, uno no va a tomar un pedazo de pan sin levadura y a tomarse una copa de jugo de uva. Eso solamente es un simbolismo. Porque si nosotros no nos comemos la palabra escrita y la palabra manifestada por el Espíritu Santo a nuestros oídos y a nuestro entendimiento, no estamos participando de la cena del Señor. Porque Dios lo que quiere es fortalecernos. Así como el Dios de Israel en el desierto quería fortalecer a su pueblo para que su pueblo se fortaleciese y resistiese la prueba del desierto y siguiese adelante, así como quiso fortalecer a sus profetas cuando tenían que enfrentarse en un momento circunstancial importante para determinar quién es el Dios de Israel. Así como fortaleció a otro profeta para enfrentarlo a un pueblo totalmente endurecido y rebelde, de la misma manera quiere fortalecernos a nosotros. Porque los tiempos son difíciles. Y es lo que dicen todos los pastores. Los tiempos son difíciles. Pero ¿qué hacemos frente a un tiempo difícil? Nos alimentamos y nos nutrimos. Porque los tiempos son difíciles. Y necesitamos tener sabiduría y claridad de todo cuanto acontece y todo lo que yo tengo que hacer. Porque sobre esa base también se lo tengo que comunicar a los míos. Se lo tengo que comunicar a mis hijos. Se lo tengo que comunicar a mi familia. Entonces la propia palabra me dice las armas que yo tengo que utilizar para persuadir a mi familia, para persuadir a mis hijos de seguir el camino del Señor. Me enseña que tengo que doblar rodillas, me enseña que tengo que interceder, me enseña que tengo que ayunar, me enseña que tengo que reprender, me enseña que tengo que declarar palabra de bendición sobre su vida. Aleluya, ¿por qué me lo enseña? Porque los tiempos son difíciles. Y yo lo puedo hacer porque me he nutrido con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a entrar en una nueva dieta. Así como hay el reto fitness, nosotros necesitamos entrar en una dieta de fortalecimiento espiritual. Y esa dieta de fortalecimiento espiritual ya empezó en Jesucristo Imperio de Vida. Dígale a su hermano, ya empezó en Jesucristo Imperio de Vida.
donde ninguno se puede quedar callado, ninguno se puede quedar con ninguna duda, ninguno se puede dormir con inquietudes. Todos tenemos que andar en claridad de lo que la palabra de Dios quiere decirnos para este tiempo a cada uno de nosotros. Porque Cristo cuestionó mucho al pueblo de Israel cuando le hablaba que no podían discernir los tiempos. Sabían cuándo iba a llover o cuándo iba a haber sequía, o sabían cuándo el pajarito se iba a mover hacia un lado o hacia el otro, pero no podían discernir que era el tiempo de la visitación del Señor para ellos. Entonces nuestro discernimiento no solamente debe ser sobre esta tierra, también tiene que ser espiritual. Tenemos que discernir los tiempos del Espíritu. Tenemos que discernir algo que muchas veces se piensa, que es imposible para el hombre discernir cuándo es el kairos de Dios. Sí se puede discernir el kairos de Dios, porque el kairos de Dios está establecido en su palabra. Y nosotros podemos provocar el kairos de Dios cuando caminamos en obediencia. Dios abre los cielos a favor de nosotros. Cuando Dios abre los cielos a favor de nosotros, cuando Dios nos mira y obra un milagro y obra un prodigio y las cosas que queríamos imposibles se hacen, ese es el kairos de Dios para nuestra vida. ¿Quién lo provocó? Lo provocó usted, lo provoqué yo, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios establecida en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se forma algo de lo cual no podemos dudar. Nuestro Señor Jesucristo, en la confrontación con Satanás, Satanás siempre ha sido un escuálido. Usted piensa que Satanás es un ser robusto y fuerte. No, Satanás es un ser escuálido, debilucho y desnutrido espiritualmente. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, el primer golpe que le tira a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en el pan. Y encima un mal estudiante es Satanás. Porque Cristo Jesús simplemente le cita el libro de Deuteronomio capítulo 8. Escrito está: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¡Aleluya! Entonces Satanás era un reprobado y fracasado en los estudios bíblicos, porque él se había olvidado que eso Dios lo había escrito en su palabra. Y él es un escuálido y un desnutrido espiritualmente, porque él no se alimenta de la palabra del Señor. Pero Cristo Jesús, en su carnalidad como hombre, aguantó 40 días y 40 noches en el desierto, pero no olvidó la palabra del Señor. Se fortaleció en la palabra del Señor. Y cuando vino el tentador, le recitó la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que estar claros. Eso es para nosotros. Entonces, por más que nosotros físicamente nos veamos débiles, por más que nosotros digamos los años me están acabando, me cuesta levantar los pies, etcétera, etcétera, me duele aquí, me duele acá, un poquito adelante y un poquito atrás, como dice nuestra pastora. Por más que eso, si usted se alimenta en la palabra del Señor, usted es fuerte. Usted está bien nutrido. Y usted está bien preparado para una eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque es esa palabra la que nos sostiene y es esa palabra la que nos sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en este tiempo, nosotros ahora comprendemos la razón de ser. ¿Por qué tanto pan a lo largo de la Biblia? Cuando Jesús le habla del pan de vida a sus discípulos, lo hace después de haber multiplicado los panes y los peces. ¿Por qué se lo dice? Para que ellos vean que Dios es poderoso en la tierra y en los cielos. Dios es poderoso en la temporalidad del hombre y Dios es poderoso en la eternidad del hombre. Porque primero le multiplica los panes y los peces. Y yo digo, multiplicó pan para todo el pueblo. Porque eso es lo que quería el pueblo, pan y comida. Y le dio pan a todo el pueblo y lo multiplicó. Pero después le habla, ahora les voy a enseñar a otro. Yo soy el pan de vida. Pero Señor, pero si tú multiplicaste el pan, yo multipliqué el pan, porque yo soy el pan de vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Es decir, los milagros existen y los milagros se dan porque Él es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén?
Y cuando el pan de vida sabe que tú te has alimentado con el pan de vida, sabe que tú has abierto la puerta del mundo sobrenatural y que el milagro está a la puerta de tu vida y de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios. Así que ya sabe, no corra aquí directamente a Momi, porque el pastor predicó sobre el pan y me ha abierto el apetito y ahora yo quiero comer pan. No venga, vaya directamente a la palabra durante esta noche. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en la palabra y nútrase con la palabra. Y nos daremos cuenta que cuando nos nutrimos con la palabra y elimine el pensamiento de que la Biblia es incomprensible, sépalo desde ya. Usted tiene el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la palabra. El Espíritu Santo, el que inspiró a los escritores de la palabra, mora en su corazón y activa y le habla a usted en su mente y en su espíritu. Y cuando usted va a leer la palabra, usted tiene el Espíritu Santo en usted para abrirle los ojos espirituales, para abrirles el entendimiento y hacernos comprender su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu mismo nos enseñará. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar.